Danos oportunidad de usar. Danos esa fuerza suficiente para serte fiel. Para solucionar los problemas que me alejan de ti. Sí, Señor, tu bondad es infinita. Yo cantaré de la bondad de Dios. Fuerte como que para venir a Jesús y el Señor, mis señores. Dale fuerte y pega tus palmas. Que Él sepa que eso nace de tu corazón, que no es para ser alguien más dentro del cuerpo, sino para ser alguien que pertenezca a ese cuerpo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, por un día más de vida. Dios me los bendiga grandemente. Los saludamos con la paz del Señor. En el día de hoy, el Señor me ha dado una palabra y esa palabra tiene que tener un contexto para que sea entendida. Por eso, primero vamos a leer una parte y después vamos a tratar de escudriñar especialmente el versículo que el Señor puso en mi vida. ¿Sí? Así que aquellos que han traído su espada, desenvainen. ¿Sí? Juan 3. En esta historia que cuenta la Biblia, hay ciertos personajes en los cuales nosotros muchas veces no nos identificamos con ellos, pero espiritualmente ellos han pasado lo que quizás nosotros estamos pasando ahora. Así que si encontraron Juan 3, vamos a hacer una cosa también. Antes de leer Juan 3, vamos a leer anteriormente el versículo 23, ¿sí?, de Juan 2, ¿sí?, como para tener un contexto de lo que vamos a tratar de dilucidar en esta noche, que es para aprender todos, por supuesto. La palabra del Señor en esta noche dice así. En mi Biblia dice: Jesús conoce a todos los hombres. Y dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y ahora viene el versículo 3, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, y no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijere: oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel
que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiréis vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor en esta noche. Oh Padre Santo, te pido, Señor, dame el discernimiento suficiente, y cuando yo abra mi boca, tú la llenes, Señor, porque tu palabra es la que nos hace crecer, tu palabra es la que nos hace ver la realidad de lo que acontece en este mundo, para que sepamos hacer tu voluntad y no la nuestra. En el nombre, sobre todo nombre, oh Jesús de Nazaret, amén y amén. Esta palabra surgió porque no sabía bien cómo poder encarar un solo versículo, ¿sí? Que es Juan 3:16. Y tenía que tener un contexto, ¿sí? Para que podamos escudriñar un poco más, para que cuando lleguemos a ese texto podamos interpretar el por qué Dios hizo lo que hizo con este mundo. Para poder interpretar también que no solamente nosotros tenemos algunos inconvenientes en poder comprender la palabra, sino que a pesar del tiempo transcurrido, siempre hubo personas que estaban dentro de la creencia y tenían ciertas actitudes que no estaban con el Señor, y les costó también entender, como les costó a Nicodemo, entender muchas cosas, que nosotros, por la gracia de Dios, fuimos purificando a través del paso del tiempo. Entonces, en Juan 3:16, la palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este grupo de palabras, ¿sí?, que serán unas 30 y pico de palabras, 39 me parece que son, es algo que a nosotros nos parece que sería demasiado fácil entenderlo. ¿Por qué digo? Porque nosotros estamos en un mundo pecador, por lo tanto nosotros somos parte de ese mundo. Y cuando vos sos parte de ese mundo, tenés influencias que, quieras o no, vas adoptando. Lo digo por experiencia, porque yo, todos saben, tuve 40 y pico de años en el catolicismo y no aprendí nada de la palabra. Tuve que tener unas circunstancias que limitaban mi vida, entonces ahí dije,
algo hice mal en todo este tiempo. ¿Por qué Dios me dejó tirado? Y si nosotros nos referimos a la palabra, vamos a ver que nosotros hemos pertenecido a un mundo en el cual, al convertirnos, empezamos a entender realmente el sacrificio del Dios Todopoderoso al entregar a su Hijo para que yo y cada uno de ustedes seamos libres. ¿Esto qué es? Si uno empieza a escudriñar la palabra, te va a dar cuenta que en el transcurso del tiempo, el Señor te va poniendo cosas en tu vida en el cual vos empezás a ver quién es el objeto y quién es el sujeto. Nosotros tenemos que tener en cuenta unas cosas, que el sujeto es Dios. ¿Por qué? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. Él es el sujeto que hace que las cosas se transformen. Y nosotros, el objeto, porque recibimos esa transformación. Entonces, nosotros estamos en el mundo. Y al estar en el mundo, tenemos muchas influencias. ¿Por qué? Porque ¿quién transita sobre el mundo? El príncipe. Y estando el príncipe, va a tratar de hacernos tropezar para no crecer en Dios, para no hacerle caso al Señor de lo que estamos haciendo mal. Y cada uno de nosotros hemos hecho cosas malas. ¿Por qué? Porque el mundo era malo. Es decir, si se ponen a pensar, dice que el Señor trajo la luz al mundo, pero nosotros permanecimos en la oscuridad. Nos costaba vernos y ser algo que sea de avance para el Señor. Nos costaba, no sé si por pudor, por desconocimiento, por lo que sea, pero nosotros estábamos complotados con el mundo, digamos, hasta que el Señor, en su gran misericordia, obró, hasta que nosotros hicimos el pic de empezar a respetar las cosas de una manera distinta. Cuando nosotros empezamos a transitar por el mundo, como objeto que somos, tenemos que empezar a pulirnos. ¿Y cómo nos pulimos? Tratando de entender la palabra y tratando de ponerla en práctica, porque si no, no tiene gracia de que nos esforcemos, porque no vamos a cambiar nada. Entonces tenemos que pensar que por qué hacemos lo que hacemos, por qué venimos a la iglesia, por qué nos tomamos el tiempo de estar orando por un enfermo, por qué nos tomamos el tiempo de ayudar a un necesitado. ¿Por qué? Porque el Señor obró de tal manera en nosotros para transformar a todos en un solo cuerpo, que sería el cuerpo de la iglesia, en donde cada uno de nosotros puede aportar algo, porque cada uno de nosotros ha recibido dones o beneficios que pueden ayudar a otras personas. Ahora bien, si nosotros pensamos en lo que Dios hizo en este mundo nuevo, lo transformó de una manera distinta, han pasado muchísimos años, miles y miles y miles de años, digamos millones y millones y millones, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque nosotros nos consideramos como que somos lo último en la tierra. Pero nosotros tenemos que pensar que cuando el Señor formó la tierra, Él ya pensó en nosotros. ¿Por qué ya pensó en nosotros? Porque Él, espiritualmente, a nosotros nos dio un mandato. Y digo nosotros porque estamos hoy acá en la actualidad, pero si hablamos de nuestro pasado, ustedes piensen los millones y millones o billones de personas que han pasado por este mundo y todos los que van a venir después de nosotros, porque nadie sabe cuándo es la llegada del Señor, ¿sí?
Entonces, como no vivimos en un tiempo en el cual vive el Señor, porque el Señor no tiene tiempo, ¿sí? El Señor obra y listo, pero para nosotros tenemos un reloj que va marcando nuestra decadencia, digamos. Entonces, cuando nosotros somos parte de ese mundo y nos damos cuenta que el Señor nos ha dado la posibilidad de la salvación, aún aunque nosotros no habíamos nacido todavía, pero dice la palabra que Él ya nos conocía. Entonces, desde el momento que se transforma la tierra y viene el hombre a la tierra, han pasado miles de años, cientos de años, en los cuales nosotros no tenemos conocimiento de eso. Nosotros no tenemos recuerdo de esas cosas. Y aún en el presente, cada uno de nosotros, hay cosas que no la tiene vivida. ¿Por qué no la tiene vivida? Porque todavía la carne no tenía el poder que hoy en día tiene en nuestras vidas. Porque cuando tú fuiste gestado, no te acordás de ese momento. O cuando vos naciste, tampoco te acordás de ese momento. ¿Por qué? Porque tu carne no tiene la posibilidad de tomar dominio todavía. Cuando nosotros llegamos a cierta edad, la carne empieza a tomar dominio. ¿Y por qué toma dominio? Porque nosotros aprendemos de nuestro entorno. Si nosotros estamos en una familia cristiana, seguramente la mayoría de las obras que hagamos van a estar reflejadas en Cristo. Pero eso no quiere decir que hagamos todo lo que el Señor ha dejado como mandato para que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, Jesús tenía 12 años y instruía a los ancianos. Entonces, el Espíritu ya estaba en su vida. ¿Por qué? Porque era el propio Dios que estaba en ese cuerpo. Nosotros tenemos que limpiar nuestras cosas del mundo para que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Y por eso digo, yo empecé a los 43, tiré 43 años en el closet, ¿no? Apreté el botón y me di cuenta que era una pérdida imposible de recuperar. Pero sin embargo, en la voluntad de Dios, que es que cada uno de nosotros seamos amados por Él y seamos salvos a través de Él. ¿Por qué? Porque Él puso a su Hijo sobre la tierra para que nosotros empecemos a pensar distinto. Ahora bien, ¿quién era Cristo? Jesús, ¿sí? El varón de aquella época era, ¿cómo decirte?, el don sacrificial. Él, cuando llegó a la tierra, ya sabía su función. No la podía decir, por supuesto, porque nadie lo iba a entender. No lo entendieron después y lo crucificaron. Pero ese era lo que Dios en la creación hizo con Jesús. Era la persona que iba a representarlo en la tierra, pero que iba a terminar odiado por la gente. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo Dios puede tener un pensamiento así? De odio. Pero si vamos a la palabra, en la palabra, cuando dice, se me fue, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Digo, ¿cómo puede ser que nosotros pensemos en una serpiente porque ya tenemos la idea que era el cordero inmolado? Pero en esa época, su propia gente no lo respetaba, porque pensaba que era, vamos a decir como decimos hoy en el mundo, un loco lindo, ¿sí? Que había aparecido de la nada y que quería transformar a los judíos de algo que ya estaban acostumbrados a hacer los sacerdotes en esa época. Tanto los fariseos como los escribas tenían una doble personalidad. Y que nosotros
en la actualidad también guardamos esa doble personalidad, porque nos sentimos mal a veces porque otros piensen mal de nosotros. Entonces ocultamos ciertas cosas. Yo aprendí que la verdad me va a hacer libre. Y no me importa lo que piense el otro, sino lo que piensa mi Padre Celestial, que me dio la posibilidad de estar hoy hablando con ustedes, transmitiéndole un mensaje que para algunos será productivo y para otros quizás no. No importa. Mi función es pasar el mensaje, sin cambios, tal cual como está en la palabra, que eso es lo importante, que la carne no se interponga en pasar el mensaje, sino que el mensaje sea leído de una manera importante. Por eso digo, si primero Dios fue el sujeto, si segundo el mundo fue el objeto, y tercero el don sacrificial era Jesús, vamos a un cuarto punto, que es la extensión de este amor, donde ninguno quedó afuera. Dios no hizo acepción de persona con nadie. Podía ser el más maldito o el más santo del momento, porque no sabías hacer las cosas todavía, o porque no te atrevías a hacerlas, o porque la hiciste y te arrepentiste. Él te recibió igual, tal cual como eras, tal cual como somos, con nuestros defectos. ¿Por qué? Porque el Señor nunca pensó si vos eras blanco, si eras negro, si eras ladrón, si eras campesino, si eras rico, si eras pobre, si tenías trabajo, si eras indigente. Él nunca pensó en eso. Lo que pensó es salvar al alma que estaba dentro de ese cuerpo. Y de la única manera era que alguien puro llegue hacia la tierra y cumpla con ese mandato que no cualquiera de nosotros podía cumplirlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la imagen de Cristo crucificado y sin embargo tenemos a dos ladrones, a dos personas que hacían cosas feas en el mundo, vamos a decir esa palabra, pero en el medio estaba la bondad divina y sin embargo fue tratado como lo peor de la tierra. Por eso leí esa palabra anterior en donde dice que Moisés, ¿se acuerdan, no? La historia, que el pueblo se había comportado mal, entonces Yahweh se enoja y le hace crecer víboras muy venenosas que lo piquen y mueran. Entonces, Moisés, ¿qué hace? Le pide al Señor que por favor le perdone a su pueblo y que le dé una oportunidad más. Y ahí el Señor le dice que haga una imagen, ¿sí?, de una víbora en cobre y que la ponga en un palo y que la adoren, y el que le pedía a eso iba a ser salvo. Esa imagen de que uno le está pidiendo a algo que, ya pensando de que cuando leí el Génesis una serpiente no era nada bueno, hoy en día la palabra me lleva a que yo piense que la persona sacrificada, ¿cómo podía pasar para que todos griten salva a fulano y matan a mengano? Entonces vos sabías que iba a morir un inocente, pero no todos pensaban lo mismo. Por eso el pueblo lo atacó de la manera que lo atacó, ¿sí? Insultándolo, blasfemando, escupiéndolo, golpeándolo. Le hicieron terrible, o sea, era lo peor que estaba sobre la tierra en ese momento y había que sacarlo. Sin embargo, nosotros nunca nos ponemos a pensar cuán grande era el amor de Dios para sacrificar a su Hijo, a su unigénito, de la manera que permitió que sea sacrificado. Cuando nosotros seguimos indagando en la palabra, nos vamos a dar cuenta que
el amor es algo que el Señor no echa nada afuera, siempre le da la posibilidad de un crecimiento, vamos a decir así, para bien. Ahora bien, el ser humano, el que habita sobre la tierra o el que habitó sobre la tierra, pensaba, la palabra amor tenía otro significado y casi siempre estaba relacionado al cuerpo. Por eso hubo muchos templos donde se adoraba a Afrodita, qué sé yo, que realmente eran burdeles, pero no para todos, sino para los mismos sacerdotes que mantenían esa idea. Entonces, digo, el amor se fue explotando de una manera distinta, a lo cual nosotros, si leemos la palabra del Señor, dice, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito a que diera la vida por nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar de dilucidar eso, vemos que cuando nosotros pensamos que Cristo o Jesús murió por nosotros y nosotros tenemos una deuda con nuestro Padre Espiritual, ¿sí? Porque no cualquiera de nosotros, yo no tengo la gracia, pero algunos de ustedes tienen la gracia de tener hijos, y ustedes quizás se cuestionarían que su hijo sea compatible con alguien funesto, vamos a decir la palabra, y que si le donan el riñón, ese funesto se salva, pero el que da el órgano tiene la posibilidad de enfermarse y porque le queda un órgano solo en vez de dos, porque el Señor lo hizo con dos, puede tener la muerte. Entonces cualquier persona se cuestionaría, ¿no?, que se muera. Muchas veces nosotros pensamos que damos sangre, somos afiliados al banco de sangre o lo que sea, o hasta donamos nuestros órganos, ¿sí? Pero cuando la familia en realidad lo dona, pero yo tomo la decisión que mis órganos puedan darle vida a otra persona, pero cuando yo ya no tengo más la vida. Entonces todas esas cosas que nosotros permitimos y que suceden en la tierra, nunca nos planteamos si están en el plan de Dios o no. Pero nosotros sabemos que Dios en su gran misericordia nos da la posibilidad de seguir creciendo en este mundo y de seguir apoyando su palabra y lo que tenemos que hacer por Él. Cuando nosotros ponemos la impronta en Jesús, que es aquel que se jugó por nosotros, ¿sí?, nos sentimos en la necesidad de honrarlo. Pero esa necesidad de honrarlo al Señor por lo que hizo en nuestras vidas no tiene que ser algo figurativo, tiene que ser algo que nazca realmente del amor que aprendimos que el Señor tuvo con nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos ese tipo de amor, las cosas se nos van a hacer un poco más fáciles. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no contiendo con alguien, esa contienda me va a favorecer a mí y a la otra persona. No es que yo mengüe porque le doy la razón a la otra persona, sino porque le tengo que dar la razón al Señor, que nos tenemos que amar los unos a los otros. Y la palabra dice, si realmente te amas, tenés que amar también a tu enemigo. O sea, al que nosotros consideramos que nos ha hecho alguna maldad o algo por el estilo, también nosotros a esas cosas nos cuesta aceptar. Dios en todo momento te va a dar la posibilidad para que vos
puedas tener un crecimiento espiritual por lo que estás pasando físicamente. Ahora bien, si cada uno de nosotros entiende que un modo de apropiación de todo aquel que cree en Él va a ser libre. Entonces, yo tomo esa propiedad, yo tomo ese cuerpo, ¿sí? Por más espiritual que sea, tomo ese cuerpo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser libre. Yo quiero poder ayudar a los demás. Quiero demostrar el amor que Dios puso en mi vida. Sin embargo, voy a tener siempre un enemigo, que es mi propio cuerpo, el que toma decisiones que después me arrepiento. Por eso digo, cada uno de nosotros tiene un modo de apropiación, y todo aquel que cree en Él, o sea, en el Hijo, tiene una salida hacia el camino que sería del gran amor para ser entregado, por decirlo de alguna manera, por todo lo que nos dieron a nosotros. Ahora bien, hay un paso en todo esto que dice que nosotros vamos a tener un glorioso resultado de su amor. Y me pongo a pensar, ¿dónde está ese favor que yo recibo tan importante? Y ese favor no es carnal, ese favor es espiritual. Y es la eternidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros para poder anhelar el día de mañana estar con aquellos que también amamos y que no circulan más por el mundo. Tenemos esa gracia y muchas veces no la sabemos expropiarnos de esa gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno piensa que el amor tiene que ser carnal y muchas veces el amor tiene que ser representado por la carne para que el otro lo aprecie, pero no tiene que ser solamente amor carnal. Y cuando hablamos de amor carnal, uno siempre piensa en la sexualidad de la gente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a amarnos en este mundo, las cosas empiezan a cambiar y nos sentimos más libres y nos sentimos sin culpa, por más que recordemos aquellos errores que cometimos, porque el Señor no te lo va a sacar de tu vida el error, pero no vas a sentir la culpa, porque gracias a ese error dice que no tropezamos con la misma piedra 2 veces, aunque nosotros tropezamos varias veces con la misma piedra. Acá estoy yo, entonces digo, hasta que dije cambio. Entonces, tenemos que tener un cambio en nuestra vida que parte de un nivel espiritual y termina en un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor pensó en mí antes de que yo esté en los lomos de mi Padre. Entonces, eso era espiritual. ¿Y por qué vuelvo a lo espiritual? Porque yo voy a tener una eternidad en esa espiritualidad del Señor. Y nosotros, cada uno tiene su propia película armada de la gran mesa, de todas las cosas que... Pero no vamos a tener un cuerpo que vamos a tener que estar comiendo cosas ricas. No sé cómo serán las cosas, pero digo, pienso que más que nada es el ganarte la vida espiritual por intermedio de lo que el Señor hizo en tu vida a través de su Hijo. No lo hace cualquiera, porque ninguno de nosotros, a menos que sea algún piantadino que no razona bien en su cuerpo, que se inmole, porque inmolarse tampoco sirve, porque todo aquel que es pasado por fuego no va a estar en el reino de los cielos, ¿sí? Porque eso lo hacían en forma de idolatría otras religiones, vamos a decir, que estaban establecidas en la antigüedad. Sin embargo, nosotros sabemos que Jesús no fue una religión, que Jesús fue una forma de vida a la cual nosotros tenemos que imitar. Y a nosotros ninguno nos gustaría pasar por lo que pasó el Señor para llegar a donde llegó. Por eso digo
que el que cree en el Hijo tiene una vida eterna. Pero el creer es también el hacer. Porque yo creo con mi mente y mi corazón, pero también tengo que tomar actitudes con mi cuerpo. Y mi cuerpo muchas veces se resiste a ciertas actitudes. ¿Por qué? Porque nunca las hizo, o porque él se entera que alrededor de él hay muchas personas que hacen otras cosas y, entre comillas, le da mejor que a mí. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos de paso por esta tierra y que nosotros de un inicio fuimos espíritu y vamos a volver a serlo. Por lo tanto, aquellos que no se transforman como se tiene que transformar, también hay un final. Y ese final también está, digamos, orquestado por el Señor, ¿sí? Porque no todos van a ser salvos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, dice Jesús. No la voluntad de Él, porque Él vino a demostrar lo que su Padre le puso en su interior para el cambio de las personas. Cada uno de nosotros va a saber cómo cambiar, cada uno de nosotros va a saber cómo madurar, pero lo bueno es que nosotros tomemos una cabeza y tratemos de seguir lo que piensa esa cabeza. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tengo que decir Sirguana y salir caminando y después me encuentro con una pared? No, uno tiene que ser consciente de lo que hace. Uno tiene que ser consciente de que está escrito en la palabra, porque hay, la misma palabra dice que vendrán muchas personas que te prometen el oro y el muro y después te van a llevar a la perdición. Entonces, uno tiene que también estar despierto en esas cosas y tratar de comprender que todos los días, cuando abrimos nuestros ojos, tenemos la posibilidad de la salvación. Cada uno de nosotros es aquel que va a poder tener la fuerza suficiente para poder salvarse. Por eso nosotros hemos nacido en un mundo pecador, en donde había oscuridad y el Señor trajo la luz. Ahora nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de tomar esa luz para alejar la oscuridad de nuestras vidas. Y eso va por cada uno de nosotros y nosotros tenemos que llevar la consecuencia a lo que el Señor ha hecho en su gran amor por todos los que habitamos el mundo, sin distinción ni de raza, ni de sexo, ni de otra condición, sino que nosotros somos hijos de Dios en espíritu, y que nuestro espíritu va a tener una prolongación fuera de esta tierra, donde nuestra alma es limpia de acuerdo a la obediencia que tenemos con nuestro Señor. Así que piensen esto, hermanos, que tenemos tiempo, pero no sabemos cuándo se va a terminar el tiempo. Sabemos cuándo empezó todo, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por eso los aliento a que, a pesar de la tribulación, tengan fe y que el Señor obre en cada cosa que nosotros hagamos. Estemos pensando siempre que si a mí me dice el Señor, busca esta palabra y explicarla, no es el enemigo el que me está diciendo eso, sino tener fe que el Señor es el que te va a sacar adelante y te va a hacer vencedor, que es lo que cada hijo está pensando por lo que su padre ha pasado acá en la tierra, porque no nos olvidemos que el Señor, ¿sí?, adentro de él estaba el mismísimo Dios. Entonces pensemos que nosotros no somos dioses, pero tenemos esa chispa del Señor que nos va a sacar adelante. Por eso vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque tú has puesto en mi mente y en mi corazón esta palabra. Y esta palabra está escrita por ti, Señor, porque tú has dejado este legado para que tus hijos sean libres
y tengan una vida eterna contigo y con todos aquellos que en algún momento compartieron espacio en esta tierra. Te doy las gracias, Señor, y te pido que lleves a cada uno de los hogares tu pensar, Señor, que cada uno de ellos pueda ser el camino para que otro entre en su propio sendero y pueda llegar también a la luz. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que sigas fortaleciendo nuestra fe y que sigas alentando nuestros caminos para que podamos llegar a esa vida eterna. En el nombre, sobre todo nombre, oh Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale fuerte, solo para Él. Si alguno necesita oración, ahí vamos a orar por eso.